Estamos con el señor Luis Llanza. ¿Nos podría informar qué empeño o función presenta aquí en la FDA? Sí, muchas gracias. Yo soy parte del equipo de asesores técnicos del Frente de Defensa de la Amazonía desde el año 2016, pero también soy expresidente y uno de los fundadores de esta organización que se constituyó en mayo de 1994 para sostener y apoyar la lucha de las comunidades afectadas en contra de la compañía Texaco y Chevron. Señor Luis Llanza, ¿qué opinión puede dar usted como asesor de la FDA después del pronunciamiento oficial del gobierno por intermedio del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campaña, el pasado 18 de septiembre, en querer negociar con Chevron a nombre de los afectados? Fue una noticia preocupante y no deja de ser preocupante. Y digo fue porque después de que se dio esa noticia de parte del Frente de Defensa de la Amazonía, con nuestros contactos, tuvimos acceso a la Cancillería cuando el presidente y la canciller estuvo en Nueva York en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y ella manifestó de que lo que había expresado el ministro Campaña no respondía a la posición oficial del gobierno respecto a este caso. La canciller manifestó a nuestro colega, a nuestro contacto en Nueva York, de que el actual gobierno mantiene la misma posición, la misma línea respecto a este caso que el gobierno anterior. Es una continuación. De tal manera que las expresiones del ministro estaban fuera de lugar, que no respondían a la posición del gobierno. Y me parece bien porque es un caso particular. Este no es un caso donde interviene el Estado. Este es un caso que empezó en 1993 entre particulares afectados versus Chevron, antes Texaco. Y es un proceso que todavía continúa en su última fase para tratar de cobrar la condena que la justicia le condenó a pagar a Chevron mediante sentencias judiciales aquí en el país. Entonces, es un caso propio de la gente y no del Estado, y por lo tanto el Estado no tiene que intervenir en este proceso. Quienes tienen que tomar la decisión si dialogar o no, si negociar o no, son las comunidades a través de sus representantes y a través de sus organizaciones representativas. ¿La FDA actúa en representación de los afectados o actúa por ser el único beneficiario del fideicomiso? El Frente de Defensa de la Amazonía fue constituida en 1994 para representar los intereses colectivos de los afectados, para agrupar a las comunidades y organizaciones afectadas y para impulsar ese proceso judicial, rol que lo vino cumpliendo en dos fases. Primero, hasta el año 2000, en la que el Frente era la organización representativa. Luego se constituyó en 2001 la Asamblea de Afectados por Texaco hasta 2011, pero como esta asamblea no tenía personalidad jurídica, el Frente tenía que seguir dando el aval jurídico de representación jurídica en esta lucha, y ese papel lo cumplió hasta 2011. En el 2012, la UDAD adquiere su personalidad jurídica y se constituye como persona jurídica, lo que antes era la Asamblea de Afectados, y asumió el caso. Sin embargo, empezaron en el 2014 a darse problemas, circunstancias molestosas de irrespeto a las organizaciones históricas y a las personas históricas que habíamos luchado. Entonces eso se complicó con el levantamiento del embargo en julio de 2016, de tal manera que el Frente nuevamente tuvo que volver a reasumir el liderazgo en esta lucha, y por lo tanto nuevamente está involucrado con las comunidades afectadas. Y además, la sentencia del 14 de febrero de 2011 claramente dice que el Frente se beneficiaría de la sentencia. Por lo tanto, en resumen, el Frente tiene un rol jurídico, ¿sí?, que nadie lo puede desconocer. Y luego un mandato judicial de la sentencia que dice que es el beneficiario del fideicomiso, y por lo tanto tiene que cumplir ese rol en representación de los afectados. La FDA está a cargo de recaudar fondos para continuar en la lucha del caso.
a través de ONG o están recibiendo ayuda económica del gobierno ecuatoriano? De parte del gobierno, no. Y nunca lo vamos a recibir porque sería incoherente de parte del Frente. Desde que se constituyó, no ha recibido fondos del Estado. Alguna vez se hicieron convenios muy específicos en cuanto a temas de reparación, recuerdo en el 2002 con Petroecuador, y luego convenios de cooperación, pero recibir fondos públicos aparte de eso, no. Yeah. Peor para el caso. El Frente desde el inicio se ha subvencionado, se ha mantenido con fondos de ayuda extranjera, de ONGs, de donantes, de contribuciones, pero lamentablemente en los últimos años, no solo para el Frente, sino para las organizaciones en general, la cooperación extranjera está muy retirada, digamos, de apoyar este tipo de procesos. Claro. Sin embargo, el Frente se mantiene con algunos proyectos de Europa, y en el tema del caso, el Frente y el caso mismo se ha mantenido es con inversión de contribuyentes privados, es decir, mediante la venta del mismo caso, un porcentaje mínimo del mismo caso, que eso fue resuelto hace años por las mismas comunidades, que se debe vender a través de puntos, de porcentajes del mismo caso, a los futuros inversionistas que quieran inversionar, quienes invierten a cuenta y riesgo. Si es que logramos cobrar, ellos cobran. Si es que no, ellos pierden su inversión. Entonces, bajo esa modalidad es que se está financiando en los últimos años el caso. ¿Cómo siguen las relaciones entre la FDA y UDAC para conformar un solo frente para seguir luchando por el caso? Bueno, eso yo no podría dar una versión oficial porque yo no soy representante del frente. Sin embargo, puedo sí decir de que en los últimos 2 años se han dado hechos muy dolorosos de parte de algunos compañeros. Yo no puedo generalizar, de algunos compañeros, dirigentes de la UDAC, en el sentido de irrespetar el proceso histórico, de irrespetar a los actores que han luchado y han construido este proceso, de irrespetar a las personas que han o que hemos liderado alguna vez con aciertos y errores, porque somos humanos. Lamentablemente, en una actitud así antiética y de deslealtad al proceso organizativo, algunos compañeros, ciertos compañeros se dedicaron a sobredimensionar los errores que ciertos compañeros hemos cometido y llegaron al punto de tratar de criminalizarlos. Y esas situaciones son muy dolorosas. Sin embargo, en aras del objetivo común que se persigue, yo creo que los dirigentes en cualquier momento pueden conversar. La conversación no quiere decir que va a llegarse a un acuerdo, pero se puede empezar. Pero eso no depende solamente de los dirigentes, porque el conflicto, si bien es cierto, empezó a nivel de dirigentes y ciertas personas, pero ahora está en las bases. Entonces, así los dirigentes digamos, vamos a llegar a un acuerdo, las bases pueden decir otra cosa. Entonces sí se necesita tiempo, se necesita conversar con las bases para que si algún momento se llega a un acuerdo sea un consenso desde abajo hacia arriba. El FDA patrocinó la visita de abogados y representantes indígenas canadienses al Ecuador hace 15 días. Es cierto, fue un trabajo de más de un año del Frente de Defensa de la Amazonía, en particular del abogado Steven Donziger y otros colaboradores nuestros en los Estados Unidos, para entablar contactos con grupos sociales y grupos de los pueblos originarios en Canadá, a crear una base social para apoyar la lucha que estamos llevando, porque la ejecución se está realizando en Canadá. Y es importante de que haya gente que esté vigilando la corte, que esté haciendo difusión pública y que esté desde allá también apoyando. Entonces, eso ya se está dando, pero antes de eso, pues los compañeros dirigentes tenían que venir a conocer a la gente, a los dirigentes, y conocer el daño. Y eso es lo que pasó hace 3 semanas atrás, y con esa información ellos están creando una base social allá para apoyar
la lucha de las comunidades afectadas, apoyar y vigilar la ejecución de las aldeas de Canadá. ¿Qué nos puede manifestar sobre lo que nos informó el señor William Lusitante, que había mandado informes sobre las gestiones económicas aquí al Frente de Defensa de la Amazonía? Bueno, aquí los que tienen que pedir informes son las bases de la organización. Ya. Son las bases de la organización y el Frente, cada asamblea y en el último congreso presentó los respectivos informes que están aprobados. Otra organización, si tiene el derecho de pedir, tiene que pedir. Si no tiene ningún derecho, ¿por qué tiene que pedir? Claro. Porque tienen que mantener la independencia de la organización. El Frente no está pidiendo informes económicos a la UNAM. Entonces tiene que haber también una comprensión y un respeto a las instituciones. Ese es uno de los factores, claro, de que provocó esta situación crítica que se está viviendo, el irrespeto. O sea, tiene que haber respeto entre las instituciones. Y además, cuando el Frente, y eso sí soy testigo, porque yo fui presidente y luego coordinador de la Asamblea de Afectados, el Frente, cuando estuvo administrando recursos para sostener la lucha de las comunidades, en cada asamblea, tanto interna del Frente como de la Asamblea de Afectados, presentaban los informes respectivos. Así es que ellos lo que tienen que hacer es revisar las actas y los informes que deben estar en los archivos de la UNAM. ¿Sí? Y ahí van a darse cuenta de que ha habido los informes, se ha sido transparente. Obviamente puede ser que algunas situaciones por estrategia o por delicadeza del caso no se puede todavía revelar. Sí, puede darse, y ellos lo saben, algunos de los dirigentes que están ahí lo saben. Pero oh sorpresa que ahora dentro de este conflicto empiezan a pedir pruebas. Yo sé que me han hecho acusaciones, me han llegado documentos. Yo también tengo documentos que he respondido frente a ese tipo de acusaciones. Pero, felizmente, yo he vivido 25 años aquí en Sucumbíos, 15 años en Orellana, y nadie me puede hacer acusaciones de malversación de fondos, acusaciones de corrupción, y si es que alguien se atreve a hacerlo, tiene que comprobarlo. Yo tengo una trayectoria aquí, he cometido errores como cualquier ser humano. Cuando es dirigente, cuando es administrador, se comete errores. Pero de errores intencionalmente a cometer actos desleales, actos ilegales, hay mucha distancia, y por eso yo en un principio sigo sosteniendo de que rechazo ese tipo de acusaciones. Don Llanza, en vista de que hace 15 días realizaron realizaron la llegada de los indígenas canadienses acá al Ecuador, ¿ustedes tal vez realizaron algún Toxic Tours aquí en la Amazonía con ellos? Sí, ellos llegaron el día lunes 24 de septiembre a Quito, y el día siguiente, el lunes, estuvimos recorriendo la zona de Sacha y Xochopilli, y luego ellos retornaron a Quito, y el día martes se hizo la rueda de prensa donde se anunció ya el apoyo formal de las organizaciones indígenas de Canadá y otros grupos a esta lucha. Apoyo que ahora en esta audiencia que se está desarrollando en Canadá en estos días ya se ha cristalizado, y están ellos ahí en la corte apoyando y vigilando el desarrollo de la audiencia. Bueno, señor Lillanza, la prensa le agradece por su atención hacia nosotros, y muchas gracias por la pequeña entrevista, y éxitos en sus funciones aquí en la Frente de Defensa de la Amazonía. Muchas gracias a ustedes también, que están haciendo este trabajo de informar a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.